Buenos días, Felipe Guerrero Bojorquez, Editorial Odisea, desea primero feliz día, bueno, 50, 30, ¿qué importa eso? Y la segunda es que queremos preguntarte varias cosas, Felipe Guerrero, porque hoy reconocemos los que somos periodistas que tu liderazgo en el periodismo en Sinaloa es fundamental. Por eso quiero preguntarte, o sea, ¿cuándo iniciaste como periodista? Muy bien, bueno, en el periodismo, digamos, de sangre, de vena, informal en tanto que tú puedes reconocer que haces esfuerzos para comunicar algo, pues yo te puedo decir que de que estaba en la escuela secundaria, donde participaba en un periódico escolar, y luego también en la comunidad donde yo vivía a esa edad, donde hacíamos un periódico rudimentario. Sí, yo ya lo sabía, yo lo tenía claro, que traía pues en las venas ese virus de tratar de decir algo. El virus rojo del periodismo. Sí, que ya cuando te entra, ya pues te sale, no sé si cuando te mueres o después, no sé, ¿sí? Pero en el recuento formal del periodismo, yo entré a trabajar para la OEM, en el caso del Sol del Pacífico, alrededor de 1987-88, escribiendo artículos de opinión. Luego, después, alrededor de los años 90, escribía ya una columna política, se llamaba Rumbo Político, y entonces estaríamos diciendo que estaríamos sobre los 25, 27 años ejerciendo el periodismo. Que 20 años no es nada, ¿no? Dice el tango. Sí. ¿Recuerdas así rápidamente, así como unos recuerdos que nos vienen y se nos van? ¿Qué periódicos y en qué radios has trabajado? Bueno, sí, pues mira, yo trabajé para la OEM, Organización Editorial Mexicana, trabajé para el periódico El Demócrata, de los decanos, ¿sí? del periodismo no solamente en Sinaloa, sino también en México, un periódico que nació en 1917, ¿sí? Más o menos a la par con Excelsior. Trabajé para Milenio Diario como responsable de un suplemento sobre desarrollo regional. Fui subdirector del periódico El Mexicano. En Ensenada, te estoy hablando de medios impresos, pues he estado trabajando también para varias revistas, algunas que yo fundé. Y en el caso de de bueno, trabajé para la televisión también, para la televisión regional. En el caso de la radio, pues, trabajé en Radio Universidad, hice mis primeros pininos. Ya, ahí sí ya hace bastante tiempo, también como estudiante, trabajé para Radio Universidad y fui corresponsal de la cadena Raza en aquel entonces. Trabajé para uno de los pioneros y fundadores de la radio en Sinaloa, don Pablo Sivillé Partida. Trabajé para el grupo 7 de radio, para el grupo Mega Radio de México, donde fui director general de noticias. Trabajé, pues, digamos que para diversas cadenas, en su tiempo lo que es hoy Radiorama, y luego hoy para Promomedios Sinaloa, donde soy director general de noticieros, bajo un concepto que nos ha ido muy bien, que se llama Viva la Noticia, ¿sí? A ver, y hablando de conceptos, a mí
llama la atención porque yo soy aprendiz de periodista, sobre todo en la radio, ¿no? Como periodista impreso tengo mucho tiempo. ¿Qué criterios manejas tú para la información radiofónica, Felipe? Que te hace estar, otra vez lo digo sin ningún regateo, como líder de la noticia radiofónica en el Estado. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, son criterios y es una metodología. La metodología personal es una metodología de entrega a la información. En mi caso, hay que decirlo, tengo un equipo de trabajo, tanto aquí en Mazatlán, que es un equipo liderado también por Víctor Flores, por Nelly Rejón, que son gente muy experimentada en el periodismo, y por reporteros también jóvenes y algunos también con experiencia. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es una constante comunicación con el equipo, notas que son muy trascendentes, tengo que conocerlas, las que conozco yo de inmediato, porque aquí formas toda una relación, ¿no? A tal grado de que hay veces que tú no buscas la información, sino que quien te busca informar, te busca a ti. Claro. O sea, la información te cae y entonces desplegamos ahí también a nuestros compañeros para que en una información, por ejemplo, incipiente, inmediatamente investigar, inmediatamente también difundirla, ya sea a través de nuestra página de internet y inmediatamente también a la radio. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema a la hora de conocer una información para abrir micrófonos y lanzarla al aire. Entonces, te digo metodología porque ese es un método de trabajo en equipo. De tal manera que cuando cae la tarde, pues tú ya tienes mucha información clasificada, en información política, en información general, en información que está dentro del contexto de la seguridad pública, incluso en información deportiva o en otras fuentes que igual y no manejas de manera central, pero ahí tienes la información. Además, toda esta información te abre siempre una perspectiva de análisis, porque vas al fondo o vas detrás de lo que hay en esa información y entonces empiezas a abrir perspectiva y dices, ¿quién está detrás de esto? ¿O quién me puede dar esta opinión que vaya más allá? ¿O a quién tengo que entrevistar o tengo que preguntarle para que me dé más información? Si ocurre un asunto, por ejemplo, el caso de seguridad pública, una masacre en la sierra, dices tú, bueno, ¿quién está enterado en este momento? Pues en ese momento el mejor enterado es el procurador, Sí. ¿verdad? Entonces abres una línea de comunicación para saber del punto de vista oficial cómo están las cosas, ¿sí? Eso es por un lado. Y por otro lado buscas información con gente que pueda conocer la región y que pueda aportarte datos más allá de los oficiales. Entonces, creo que esta es una mecánica que requiere un método constante y que a veces, aunque yo me vaya de vacaciones, sin querer tener información la tengo. Pues sí. Porque ya está la dinámica. O sea, entonces es algo que forma parte de tu vida cotidiana. A ver, el periodismo Sinaloa ha avanzado muchísimo de aquellos tiempos en que la censura, la gente hablaba a medias, pero ¿cómo puedes catalogar el periodismo en Sinaloa? Estoy hablando de periódicos, de televisión, de la radio. ¿Dónde está el periodismo en Sinaloa, no? Desde esta perspectiva que tú tienes. Porque tengo la impresión, y lo hemos hablado con Bajamba, que una parte del periodismo en Sinaloa se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás una parte del periodismo en Sinaloa y otra se ha empoderado desde la perspectiva del interés político. Y entonces el periodismo lo ejercen a partir de este interés político, de este interés económico. Yo no digo que no vayas
a sostenerte económicamente, pero lo puedes hacer a partir de que tú tengas credibilidad con tu público, de que tú seas realmente, pises el terreno de la imparcialidad, pises el terreno de la objetividad, y que en todo caso los ingresos que pueda tener un proyecto periodístico sea a partir de que te crean, ¿sí? No a partir de que crees una relación interesada con el poder y que prácticamente mantengas un proyecto de los dineros públicos y que estés entregado a un proyecto político de esa naturaleza. En ese sentido, el periodismo en Sinaloa se ha desvirtuado y tenemos medios cuya proveeduría económica parte de esta lógica, ¿sí? Pero que al mismo tiempo va disminuyendo sus fuentes de influencia, su circulación, si es un periódico, ¿sí? Por ejemplo, y entonces pues la gente no te lee, porque trabajas para tus intereses, trabajas para el poder, o trabajas contra el poder, porque al final de cuentas, contra el poder significa también que a partir del chantaje o de la presión también obtengas dinero. Esa es una parte que tenemos en el periodismo sinaloense, y la otra, la parte del atraso. La parte del atraso significa los contenidos, ¿sí? Sí, por ejemplo, los medios impresos se han mantenido ya a la saga, han disminuido de manera sensible su circulación, algunos han disminuido sus plantillas laborales. Sí, sí, claro. Otros están prácticamente en la quiebra técnica, lo sostienen los dineros del gobierno, de los grupos, pero a la gente no les ha interesado ese tipo de periodismo, porque unos son periodismos ideológicos, ya prácticamente atrasados, y otros es periodismo interesado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no han atendido tampoco las nuevas tendencias. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Las tecnologías, las redes sociales, el uso del internet. A la clase media, media alta, le dejó interesar también el periodismo impreso, me refiero a él, porque la clase empresarial o la clase media que tenía una afición por la lectura, nada más por el simple hecho de estar informado, ¿sí? Pues dejó de llamarle la atención un periodismo ya muerto, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque para la tarde, a través de sus teléfonos celulares, a través de sus tabletas, a través de sus correos, de sus computadoras en la oficina, en su casa, pues ya tiene toda la información. Sí, en efecto. Ya es gente muy bien informada, que al otro día cuando hables un periódico, pues no trae nada interesante, pero también nos ha matado la soberbia de querer funcionar como antes, cuando estaban solos, ¿sí? La gente se entera también por la radio. Sí, fundamentalmente claro. La radio tenía un crecimiento muy importante. Por otra razón, el parque vehicular creció enormidades. En una década, el parque vehicular se cuatriplicó en Sinaloa. ¿Y por qué hablo del parque vehicular y qué tiene que ver? No, tiene que ver con radios encendidos. Claro. ¿Sí? Muchos, miles de radios encendidos, porque la trayectoria también se ha hecho más lenta de un lugar a otra, por el propio tráfico. Y entonces lo que hace el automovilista es prender el radio. Y se ha acostumbrado a buscar la información, a buscar la noticia. Entonces cuando va de un lugar a otro ya está informado. Hay emisiones en la mañana, mediodía, media tarde, en la tarde. Hay emisiones locales, estatales, nacionales, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí no le han puesto mucho cuidado en el caso de estos medios tradicionales. Entonces, se están quedando a la saga, se están quedando sin circulación y no se han, digamos, actualizado en ese sentido. Dan una noticia, de hecho, desde ayer, en vez de dar una noticia que tenga que ver con el seguimiento
de lo que pasó ayer. Sí, habrá que discutir mucho sobre la perspectiva del siglo XXI del periodismo, que tú más o menos bosquejas, pero hoy te quiero... Tú eres un periodista que eres escritor al mismo tiempo, ¿no? Sí. O eres escritor y eres periodista. Hay muchos, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Octavio Paz, y muchos de acá de Sinaloa son también periodistas y escritores. Felipe, ¿puedes hablarnos de tus trabajos, cómo se llaman, un poquito, alguna reseña de ellos, para Bueno, que el público sepa, sabe que eres escritor, ¿no? Si te sintetizo, pues yo he escrito algo, digamos, por la vertiente de la literatura. Tengo libros de cuentos. Los que he escrito han sido premiados, ¿sí? Tengo un libro de cuentos cuyo título es Espiridión Bainoro y otros cuentos, porque son cuentos regionales que escribí pensando también en una referencia de mi infancia, una referencia personal, pero con la idea también de rescatar algunos escenarios regionales, y eso a mí me valió un premio por la Universidad Autónoma de Sinaloa, una publicación por parte del entonces Difocuro, Instituto Sinaloense de la Cultura. En la misma lógica tengo otro libro también de cuentos que ganó una mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento. ¿Cómo se llama? Valladolid a las Letras. Esa se llama... Otros pobres espantos, ¿sí? Entonces, que tiene que ver también con pues, cuestiones costumbristas de cuando nosotros éramos niños y que nos espantaban, sí, ¿no? Siempre con algo, ¿no? Con la bruja, el loco del costal. Alrededor de las lumbradas, sí, en la noche, ¿no? El coyote, sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un rescate ahí. Y por el lado de la política, tengo un libro que tú me prologaste también, que se llama claro, sí. Frases sobre política y poder. Sí. ¿Sí? Que presenté en varios escenarios, me lo presentó el Club de Periodistas de México, tú me lo presentaste aquí, Gildardo también, sí, lo recuerdo. Tengo un ensayo, una crónica sobre la historia del agua en Mazatlán también. ¿Sí? Lo conozco. ¿Conoces la crónica? Últimamente acabo de terminar una novela. Eso lo puede llamar una especie de experimento también que tendría que ver con la definición, como te dijera, en la literatura de lo que es una novela, un cuento. Si tú quieres, tengo una novela corta o un cuento largo, ¿sí? Como lo quieres definir. ¿Sí? Prefiero que le llames cuento largo, ¿no? Que novela corta. Sí, tengo. Por razones obvias. Exacto. Entonces, por razones obvias. Porque el tamaño sí importa. Sí, y mucho. ¿Sí? Entonces, o si no, también lo que te comentaba del dedo del medio. ¿No lo escuchaste? No. Bueno. Luego te la cuento, ¿no? ¿Para qué sirve el dedo del medio? ¿Sí? No es para lo que ustedes están pensando, ¿no? Es otra cosa. ¿Y esta novela cuándo sale, Felipe? Porque yo te anuncio la mía y digo, ya está por salir. Y yo te anuncio la mía. Y anuncias tu novela y tampoco la veo. Bueno, la vas a ver próximamente porque, entre otras cosas, pues tengo una editorial electrónica que voy a presentar ya oficialmente, probablemente a fines de este mes. Es una editorial, se llama, lo puede usted buscar en la red, ya www.editorialempuje.com. Bueno, espero que albergue mi novela ahí también. Bueno, ahí ya para cuando usted quiera, mande y diga, pero ahí pueden encontrar ya material
libros históricos sobre Sinaloa, sobre autores sinaloenses. Otra vez, por favor, la dirección. www.editorialempuje.com. Felipe, hoy es tu día. A nombre de Editorial Odisea, pues te deseo que la pases muy bien, que la disfrutes mucho porque eres un hombre muy trabajador, muy talentoso y que yo espero un día que volvamos a trabajar juntos. Yo creo que sí. Ahorita estamos trabajando juntos, digo en esto, pero cuando te refieras de trabajar juntos, de hacer equipo en un proyecto, así es esto. Como decíamos en aquellas épocas de nuestro romanticismo estudiantil y magisterial, hay flujos y reflujos, ¿sí? Claro. Alrededor de 1987-88, escribiendo artículos de opinión. Luego, después, alrededor de los años 90, escribía ya una columna política, se llamaba Rumbo Político. Y entonces estaríamos diciendo que estaríamos sobre los 25, 27 años ejerciendo el periodismo. Que 20 años no es nada, ¿no? Dice el tango. ¿Sí? ¿Recuerdas así? Bueno, en el periodismo, digamos, de sangre, de vena, informal en tanto que tú puedes reconocer que haces esfuerzos para comunicar algo, pues yo te puedo decir que de que estaba en la escuela secundaria, donde participaba en un periódico escolar, y luego también en la comunidad donde yo vivía a esa edad, donde hacíamos un periódico rudimentario. Es decir, yo ya lo sabía, yo lo tenía claro, que traía pues en las venas ese virus de tratar de decir algo. El virus rojo del periodismo. Sí, que ya cuando te entra, ya pues te sale, no sé si cuando te mueres o después, no sé, ¿sí? Pero en el recuento formal del periodismo, yo entré a trabajar para la OEM, en el caso del Sol del Pacífico. Y rápidamente, así como un de esos recuerdos que nos vienen y se nos van, ¿qué periódicos y en qué radios has trabajado? Bueno, sí, pues mira, yo trabajé para la OEM, Organización Editorial Mexicana, trabajé para el periódico El Demócrata, de los decanos, ¿sí? del periodismo no solamente en Sinaloa, sino también en México, un periódico que nació en 1917, ¿sí? Más o menos a la par con Excelsior. Trabajé para Milenio. Buenos días, Felipe Guerrero Bojorquez. Editorial Odisea te desea primero feliz día, bueno, 50, 30, ¿qué importa eso? Y la segunda es que queremos preguntarte varias cosas, Felipe Guerrero, porque hoy reconocemos los que somos periodistas que tu liderazgo en el periodismo en Sinaloa es fundamental. Por eso quiero preguntarte, o sea, ¿cuándo iniciaste como periodista?